Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos al canal nuevamente. Si hay algo que me gustó siempre hacer en los viajes fue poder moverme con libertad sin gastar mucha plata. Me había puesto en su momento una meta de no gastar más de $5 por día entre comida, alojamiento y transporte. Y la verdad que me salió bastante bien por muchos años, algo que fui mejorando con el tiempo y moverme casi de manera, se podría decir, infinita, sin tener que gastar mucho. Inclusive en países como en Japón. Bueno, hoy la realidad es un poco diferente. En Japón el yen, la moneda local japonesa, cayó bastante en los últimos años y abriendo la posibilidad de que gente que siempre soñó con ir a la nación nipona hoy pueda hacer algo que se pueda lograr. Y si Japón, a pesar de haber tenido una caída del yen importante y ser mucho más accesible, sigue siendo un país que es caro para vos, quédate acá y te voy a contar bien de qué se trata el camping urbano en Japón. Es el 17 de octubre del 2014 y acabo de aterrizar en el aeropuerto de Fukuoka. Salgo de la zona del aeropuerto haciendo dedo camino al centro de la ciudad para buscar mi primer lugar de acampe. Está decidido en conocer lo máximo posible de Japón, pero gastando lo mínimo posible. Sin mapa, ni teléfono inteligente, ni experiencia en eso, salí a caminar en busca de ese lugar que tenía que tener algunos requisitos, obviamente. Ser tranquilo, seguro y sin iluminación pública o lo suficientemente oscuro para no ser visto. Mi idea era encontrar el lugar perfecto en una plaza o parque, pero ninguno cumplía con los requisitos antes mencionados. El atardecer ya terminaba y la oscuridad me obligó a armar la carpa al final de un estacionamiento que por suerte estaba totalmente vacío. Fue más lo que estuve alerta que lo que realmente dormí esa primera noche experimental. Al otro día, antes que salga el sol, ya empezaba a levantar campamento y a felicitarme por la primera noche exitosa de camping urbano en Japón. En total fueron unos 1000 kilómetros aproximadamente que hice desde Fukuoka hasta Osaka, con la mayoría de las noches acampando. Y alternando también un poco con couchsurfing, para conectar un poco con los locales, lavar ropa y una cama que siempre viene bien. O más que una cama, un buen tatami en este caso. Japón puede llegar a tener temperaturas extremas, en especial al sur, en lo que es Okinawa, o tremendamente helado al norte, en lo que es la región de Hokkaido. Por eso es buena idea planear el momento del año en el que vayan a acampar. En invierno se pone bastante fresco y en verano la humedad es como un cachetazo en la oscuridad. Yo, sin planear, como siempre, hice ese viaje a mediados de octubre del 2014 y la temperatura otoñal todavía me permitía dormir cómodo en mi carpa mediocre, tan impermeable como creo yo como un pullover, y junto a una bolsa de dormir de verano que era casi lo mismo que taparse en una sábana. Y como decía un amigo danés, el problema no es el clima, sino el equipamiento que lleves encima. Lo que nos lleva a hablar de lo próximo. Lo más liviano posible es ideal, ya que si van a andar explorando y caminando por ahí no tiene sentido ir muy cargados. Yo, por ejemplo, nunca llevé kit para cocina porque si no ya se vuelve imposible cargar la mochila. Además, acuérdense que la idea de este viaje es no llamar la atención, y andar cocinando en el medio de una plaza a plena luz del día quizás no sea lo ideal en Japón. Con respecto a la ropa, llevar de acuerdo a la estación y como equipo de acampe una carpa o hamaca paraguaya, bolsa de dormir y la colchoneta para acampar. Eso es básicamente todo. Si la carpa es impermeable, 1000 millones de veces mejor. No como hice yo en esa vez que llevé una carpa de $20 a la que le tenía que tirar un toldo encima cuando caían gotas. Era un garrón. También suma muchísimo que sea una carpa rápida de armar y desarmar. En realidad esto no se diferencia en nada del camping común y corriente, así que es exactamente el mismo equipamiento, con la diferencia que acá hay que tratar de no ser registrado. Y para eso puede venir bien, como un plus, creo yo, que el color de la carpa se camufle un poco con el entorno. Quizás un verde oscuro, como la carpa que uso hoy en día, y no como la que usé en ese viaje a Japón de color naranja fluorescente que parecía casi una luz de neón. Quizá una de las partes que más hace dudar en hacer camping urbano es el hecho de tener que andar cargando las mochilas y el equipo para acampar todo el santo día. En mi caso, durante la mañana lo que hacía era ir al hostel más cercano al punto de acampe y les preguntaba si le podía dejar la mochila grande un rato, bueno, quizás 2 ratos. Hoteles también pueden funcionar para esa opción. Otra puede ser también buscar algún casillero locker, los que se pueden encontrar en algunas entradas del metro o en las estaciones de tren y bus.
La idea de este tipo de campamento es tratar, obviamente, de no ser vistos, aunque la primordial es no molestar. Por eso creo que hacerlo en parques o plazas son los mejores lugares, siempre que no se bloquee ninguna senda o punto de circulación. Puede ser atrás de algunos arbustos y donde la iluminación pública no los exhiba como una atracción turística para algunos curiosos. A falta de parques, los estacionamientos sin actividad pueden ser otra alternativa, como lo hice la primera noche. Al mismo tiempo, recomiendo tratar de no acampar cerca de la vía del tren y menos en pleno centro si quieren descansar en paz. Si se alejan un poco de lo urbano, las zonas rurales son el paraíso para el camping salvaje o invisible, como algunos también le llaman. Mientras que no se entre en propiedad privada, en alguna huerta o incomodando sus locales, entonces hay que darle para adelante. Otra opción puede ser preguntarle a un local si no le molesta que ponga la carpa en su propiedad. Lo hice una sola vez porque estaba diluviando en la ciudad de Beppu, bien al sur de Japón. Si no, no lo hubiese hecho. Siempre evité comprometer y complicar la vida local, ya que el japonés promedio no está acostumbrado a interactuar con extranjeros, no habla un inglés avanzado y menos para entender que alguien quiere poner la carpa en su patio. Creo que Japón es una sociedad muy conservadora para este tipo de cosas, por eso es que siempre recomiendo conocer la cultura local lo máximo posible dentro de lo normal para evitar cualquier tipo de estos percances. Al llegar a destino, mi rutina se dividía en 3 partes. Lo primero que hacía era buscar un mapa en la estación de tren o en algún hostal. Bueno, dije mapa en realidad porque en esos días no tenía un celular muy moderno para usar Google Maps, pero hoy en día claramente hay aplicaciones de todos los colores. Con el mapa van a poder ubicar los puntos de interés de nuestra visita fuera de lo convencional. Entonces de esa manera pueden ubicar parques con baños públicos en lo posible para el punto de acampe, hostales para dejar el equipaje y restaurantes o los mini mercados baratos para masticar algo. Lo segundo era preguntar en los hostales si se puede dejar la mochila grande con todo lo que no van a usar durante el resto de la jornada. O como dije antes, los casilleros públicos también pueden ser otra opción. Aunque en este caso hay que pagar unos $2 a $5. Con menos peso en los hombros ya se puede salir a explorar la ciudad. Y totalmente camuflado con el resto del turistaje. Y en esa caminata turística, mientras se visita templos y otras atracciones, sirve también para buscar el punto de acampe nocturno, inspeccionar parques o plazas que no tengan tanto flujo de gente y con poca o nula iluminación pública, como 2 requisitos fundamentales. Una vez que ya tengamos el lugar decidido, solo queda disfrutar el resto del día, visitar atracciones o directamente esperar a que caiga la noche. Y por último, es el lugar de una cena no tan violenta para el bolsillo en algún restaurante o visitando alguno de los convinis, estos mini mercados que los van a encontrar en casi todas las esquinas. Una vez que cenamos, podemos pasar a buscar la mochila grande, donde sea que la hayamos dejado, y dirigirse al punto donde van a pernoctar esa noche. Previamente, claramente, inspeccionado. En mi experiencia, siempre fue mejor armar la carpa en plena noche para que su oscuridad los envuelva de posibles testigos y también lo puedan hacer de manera más tranquila. Al otro día, pegar el salto antes que salga el sol, en lo posible, aunque es probable que ya haya alguien barriendo las hojas cerca, haciendo alguna actividad física o paseando al perro. Si son vistos, creo que está bueno no evitar el contacto y saludar con un buen Ohayou gozaimasu. El respeto yo creo que debe ser absoluto, siempre por sobre todo lo demás, y más aún en Japón. Y si se deciden quedar una noche más en la misma ciudad, tratar de acampar en otra parte. En especial si fueron vistos. Y nunca está de más también decir que no quede ningún desecho donde uno estuvo. Se debe dejar, yo creo, el lugar como si nunca hubiesen pasado por ahí. Japón es uno de los países más seguros del mundo, por lo que es casi imposible que corran peligro cuando acampan. De alguna manera, y aunque parezca raro, los japoneses están acostumbrados a ver gente durmiendo en lugares públicos, como pasa a veces en la estación de trenes o en los asientos de la plaza y hasta ver carpas en parques, perteneciente al ínfimo número de la población que vive en las calles. Por lo tanto, me parece que lo peor que puede llegar a pasar es que se acerque algún curioso y le saque una foto de nuestro iglú. Como me pasó una noche en un parque de la ciudad de Nagasaki, en la que en medio de la noche aparecieron 2 personajes con el celular sacándome fotos. Pero bueno, esa fue mi única experiencia, digamos, cuasi negativa acampando en una plaza de Japón. El camping urbano en Japón no es ilegal, pero sí entra en una especie de zona gris que no es muy clara. Es algo que no está bien visto y es ahí donde insisto. Todo reside en esto: no ser vistos. Nunca tuve contacto con la policía mientras acampaba, aunque me enteré de algunas historias de otros mochileros en que los uniformados esperaron acercarse recién cuando los visitantes despertaron y empezaron a desarmar la carpa. De la manera más cordial que puedan imaginar, me contaron que les dijeron que no estaba permitido hacerlo en ese lugar, casi pidiéndoles disculpas. Yo creo que casi igualito como pasaría en mi querida Córdoba. Los japoneses son extremadamente respetuosos, pero no por eso yo creo que hay que abusar
y recordar que el camping urbano en Japón es posible únicamente por la tolerancia de sus habitantes. El factor extranjero es otro a nuestro favor, yo creo, ya que los locales probablemente van a reaccionar de manera más paciente con un extranjero que probablemente con un local. Sin embargo, es importante pensar que se está haciendo algo que está al borde de lo socialmente aceptable, por lo que creo que es mejor ser visto, si es que los ven, como un visitante respetuoso en lugar de alguien al que no le importa nada y menos por las consecuencias que puedan venir después para otros que quieran hacer lo mismo. Es como cuando uno se mueve a dedo. No solamente es dejar una buena impresión de uno mismo con la persona que a uno lo levanta, sino también entender que aquel impacto positivo es el que va a ayudar al próximo de nosotros, ya sea acampando o con el pulgar al viento. Es básicamente allanar el sendero al compañero de rubro que viene atrás y crear un ambiente agradable y de confianza entre el local y el viajero. El respeto, otra vez, gente, tiene que ser absoluto. Bueno, yo creo que a esta altura se estarán preguntando cuántos olores uno ya podría estar coleccionando. Y es por eso que a falta de una tan deseada ducha, los baños públicos pueden ayudar con una simple pero efectiva higiene corporal, suficiente como para no incomodar ni despeinar al conductor de turno cuando entremos en su auto mientras hacen autostop. Ni tampoco al restaurante cuando van a pedir una sopa de noodles. Los baños para discapacitados son los únicos que yo usé, tanto por el espacio como por la privacidad. Una vez terminado el trámite, hay que dejar las instalaciones como si nunca hubieran estado ahí. Las termas, llamadas onsen en japonés, pueden llegar a ser otra opción. En algunas partes están muy baratas en precio y donde pueden relajar un rato junto a una muy buena ducha caliente que en combinación les puedo decir que los va a dejar levitando. Alternar cada tanto con algún anfitrión de couchsurfing viene bien para bañarse, lavar ropa y seguramente un buen plato de comida casera. Para usar internet y cargar los dispositivos como cámaras, compu, etc., pueden ir a cualquier café. En mi caso, elegí a los Starbucks por su comodidad, sin que haya mesero que te quieran tomar a la orden constantemente o que te hagan sentir como que te tenés que ir. En el caso que claramente no quieran gastar ni en un café. No es lo que recomiendo, yo creo que por cuestiones de respeto creo que por lo menos un café hay que ordenarse, en especial si vas a estar cargando todos los dispositivos, algo que es muy importante para vos, y también planeando lo que va a ser el futuro día, ya sea de viaje a dedo o de explorar. Por lo tanto, creo que una contribución mínima no le va a hacer mal a nadie. La conexión de Wi-Fi siempre es buena, sin contraseña, muy importante, y hay enchufes por todas partes. No hay que estar vestido de etiqueta ni perfumado, pero tampoco dando angustia y con los 1000 olores del apocalipsis. Mientras más disimulado se sea, menos incomoda el resto y más beneficios se consigue. Otra vez, respeto. Bueno, espero que les haya gustado el video y que hayan aprendido algo nuevo. Les haya sido útil el hecho de saber que se puede viajar a naciones caras como Japón, de desmistificar eso de que hay países que son inalcanzables. Está bien, hace falta una dosis de aventura y quizás no todos se puedan bancar andar acampando por ahí, por el medio de una plaza en Japón o de donde sea. Yo sé que no es para todos, pero siempre hay una opción. Puedo hasta usar una comparación de lo loco que es todo esto. En el mismo periodo de año, un mes antes había ido a India, antes de Japón. Y en la primera semana en Japón gasté menos plata que en la primera semana en India. Claramente en India no hice camping urbano porque estuve quedándome en hoteles baratos. Y en India es mucho más difícil hacer camping urbano. Lo hice, pero en zonas más rurales. Pero a lo que voy con esto es que países tan caros como Japón pueden terminar siendo lugares donde uno gaste menos que en lugares como India, que es uno de los países más baratos del mundo. Nada, espero que lo hayan disfrutado de esto y hayan aprendido algo nuevo. Les agradezco mucho y bueno, nos vemos en el próximo videito.